Hola mis amigos y bienvenidos. Vamos a mostrar un ejemplo de leyes de Kirchhoff para corrientes, en la cual presentamos este esquemático en forma general para luego darle números y mostrar una solución a través de la regla de Kramer. Vamos a hacer la solución a través de nodos y lo primero que tenemos que hacer es denominar cada uno de los nodos. Para este caso vamos a llamar a este el nodo A, acá vamos a llamar a este el nodo B, este el nodo C, y este el nodo D, que vamos a tomarlo como referencia. También hay que definirle las corrientes. Vemos que aquí al nodo A entra esta corriente que ya es definida como una fuente de corriente. Vamos a definir esta corriente I1 que entra al nodo B, esta corriente I3 que entra al nodo B y esta corriente I2 que sale del nodo B. Como vemos, aquí hay otra fuente de corriente, entonces esta corriente pues I5 es igual a esta corriente, por supuesto, que entra al nodo C, y acá pues habrá una corriente que vendrá hacia abajo, que es la corriente I4. Utilizando la ley de Kirchhoff para nodos, nos dice que para cada nodo, para este caso el nodo A, la suma de las corrientes que entran al nodo, en este caso solo entra IS1, es igual a las corrientes que salen del nodo, que para este caso es IS2, y la otra corriente que sale es I1. Y como estas dos corrientes son valores constantes del circuito, tenemos que IS1 menos IS2 debe ser igual a I1, pero I1, de acuerdo al modelo de nodos, es igual al voltaje A, que es el nodo donde parte la corriente, menos el voltaje en B, que es el nodo donde llega la corriente, sobre la resistencia que los une, que es R1. Arreglando esta ecuación, nos queda que B sub A sobre R1 menos el voltaje en B sobre R1 más el voltaje en C, que no existe, es 0, sin embargo lo dejamos como expresado, es igual a IS1 menos IS2. Y ya tenemos la primera ecuación que modela al nodo A. Ahora, para el nodo B, tenemos que las corrientes que entran al nodo B es I1 e I3, I1 más I3 deben ser igual a la corriente que sale en este caso, que es I2. Entonces, I1 pues ya sabemos que equivale al voltaje en A menos el voltaje en B sobre la resistencia 1 más I3, que es igual al voltaje en C menos el voltaje en B sobre la R3, que es la que los une, donde la corriente sale del nodo C y llega al nodo B. Y esto es igual a I2, donde I2 es igual al voltaje en B menos el voltaje en D sobre R2. Arreglando términos y sabiendo que el voltaje en D es 0, porque es el voltaje de referencia, nuestra expresión nos queda que es igual al voltaje en A sobre R1 menos, vemos que B, y si pasamos este acá también nos queda negativo, o sea que todos los coeficientes del voltaje B sub B son negativos, entonces nos queda que es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Damos R1, R2 y R3 más, aquí también tenemos un voltaje en C,
pues que está afectado por la resistencia 3, que me generan esa corriente. Y como pasamos este dato hacia la parte izquierda de la ecuación, pues la parte derecha nos queda completamente igual a 0. Para el nodo C, de igual manera, la corriente que entra es IS2, esta que está acá, IS2, y es igual a las corrientes que salen, que es I3 más I4, y esto es igual donde I3 es igual al voltaje en C menos el voltaje en B sobre R3 más la corriente I4, pues que sale del nodo C, entonces el voltaje en C menos el voltaje en D sobre R4, y esto es igual a IS2. Ordenando nuestra ecuación nos queda que el voltaje, tenemos voltaje en B, voltaje en C, este voltaje en D es 0, y no tenemos voltaje en A, o sea, 0, más bien es menos, porque el voltaje en B, menos voltaje en B sobre R3, más el voltaje en C, factor de 1 sobre R3, más el voltaje en C, 1 sobre R4. Y esto es igual a IS2. Entonces, como podemos ver, tenemos un conjunto de ecuaciones del nodo A, del nodo B y del nodo C, pues expresado en orden de acuerdo a sus variables, que son B sub A, B sub B y B sub C, y que es igual a todas las constantes del sistema. Con esto tenemos un conjunto de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, pues las cuales es un modelo ideal para poder solucionar o buscar las incógnitas a través de la regla de Cramer, y mostrando aquí ya nuestras expresiones completas. Tenemos que nuestro esquema y nuestro conjunto de ecuaciones nos queda de la siguiente manera. Ahora, si a esto nosotros la llevamos a un conjunto de ecuaciones, perdón, un conjunto de matrices, en la cual me representa este conjunto de ecuaciones, donde aquí tenemos, como vemos, expresamos solo los coeficientes que acompañan a las incógnitas, y aquí tenemos los valores independientes o las constantes, que son los datos que tiene el circuito, y en este caso las fuentes de corriente. Y con esto ya podemos solucionar cualquier circuito de este modelo, de este esquema, a través de ecuaciones lineales por el proceso de Cramer. Vamos a colocarle números, y entonces si a ese circuito anterior le colocamos estos números, pues ya podemos hacer una solución completa a través de este conjunto de matrices. Reemplazamos los valores que están en este circuito en la matriz de coeficientes y en la matriz de los valores independientes, para poder evaluar los voltajes en A, el voltaje en B y el voltaje en C. Para esto colocamos estos valores, y si vemos, por ejemplo, aquí este de 50, pues va reemplazado en este y en este, y así sucesivamente, para obtener la siguiente matriz, donde vamos a colocar los valores de los coeficientes y los valores de las variables independientes. Si vemos esta columna que está acá, pues es esta misma, donde este valor es igual a IS2 menos IS1, que es 200 miliamperios, menos 100 miliamperios, que es igual a 0.1 amperio.
y lo mismo IS2, que 100 miliamperios equivalen a 0.1 amperio. Colocamos los valores o las magnitudes acá para poder hacer y globalizar todas las expresiones a través de este conjunto de datos. También podremos hacer unas operaciones de acuerdo pues al álgebra lineal, donde si yo multiplico, por ejemplo, esta ecuación de la fila 1 por 50, pues no varía, ni la solución general. Lo mismo está también, la multiplico por 50, que es F2, y esta la voy a multiplicar por 30, que es F3, que es más sencillo hacer operaciones con números posiblemente enteros que hacerlo con números fraccionarios, y así podemos equivocarnos menos. Entonces, si hacemos esta operación, en la primera fila tendríamos que 50 sobre 50 sería 1, 50 sobre 50 negativo sería menos 1, 0 sobre 50 seguiría siendo 0, y 50 por punto 1 serían 5. De igual manera, para la fila 2 tendríamos que 50 sobre 50 es 1, tendríamos que menos, este 50 entra a multiplicar a todos estos términos, que sería 50 sobre 51, más 50 sobre 40, 5 cuartos, más 50 sobre 30 igual a 5 tercios. Y ahí obtendríamos pues este término. Ahora el otro término, que sería 50 sobre 30, que sería 5 tercios, y 50 multiplicado por 0 pues sigue dando 0. Para la tercera fila tendríamos 0, 30 por 0, 0, 30 por menos 1 sobre 30 es igual a menos 1, y aquí sería 30 sobre 30, en esta sería 1 menos 30 sobre 20 sería más, perdón, sería 3 medios, y 30 por 0, 1. 30 por 0, 1 sería igual a 3. Pues ya con estos datos podemos dejarlo ya de forma más clara, y nos quedaría reduciendo estos valores fraccionarios. Tendríamos la siguiente conjunto de datos, que esto me representa los coeficientes y esto me representa los valores independientes. No se les olvide que esta solución y esta solución pues nos dan los mismos valores. Y ya con esto, pues a través de la regla de Cramer, nosotros vamos a procesar este determinante, que es el determinante del sistema, y aplicamos pues las normas para evaluar los determinantes, en esta ocasión a través de cofactores, donde el cofactor 1 simplemente obviamos tanto la columna como la fila, entonces nos quedan los productos diagonales a la derecha, que es menos 47 sobre 12 por 5 medios, menos la diagonal hacia la izquierda, que es 5 tercios por menos 1. Y aquí ya obtenemos nuestro primer cofactor. Como esto es más, menos, más, para el segundo cofactor es menos, menos 1. Entonces en este sí ya podemos también obviar tanto la columna como la fila, y nos queda que es 1 diagonal acá, 1 por 5 medios, menos diagonal a la izquierda aquí, que es 5 tercios por 0, que es menos 0. Pues este cofactor es 0, y cualquier cofactor multiplicado por la matriz que le corresponde, pues siempre nos va a dar 0. Entonces no lo colocamos. Operamos esto, y esto es igual a menos 47. Y una vez hagamos la operación,
Ya es 7 por 5, 35. Y 5 por 4, 20. 23. Sobre 2, 12 por 2, 24. Menos por menos da más 5 tercios. Aquí en este da menos por menos más 5 medios. Operamos esto que es menos 235. Para dejarlo en 24, aquí le faltaría 8 por 5, 40 más 40. A este le faltarían 12 por 5, 60 más 60. Para tener todo sobre 24. Y esto sería igual a 12 por 5, 60. 60 más 40, 100. Menos 235 es igual a menos 135 sobre 24. Vamos a mirar si esto lo podemos dividir por 3 al menos. 5 y 3, 8, 1, 9, si se puede. Entonces 135 me da menos 45 sobre la tercera parte de 24 es 8. Y ahí obtenemos que nuestro valor del determinante es menos 45 octavos. Entonces aquí pues obviamente ahí tenemos ya nuestros resultados finales. Ahora para evaluar los determinantes adjuntos a cada variable simplemente reemplazamos. Por ejemplo, para el determinante adjunto a b sub a, pues reemplazamos esta columna en los valores de los coeficientes de la primera columna y nos queda de la siguiente manera. Y hacemos el mismo proceso como si fuera un determinante normal. Entonces aquí les voy a mostrar ya el resultado final y vamos a mostrar, aquí tenemos el cofactor 5 multiplicado la diagonal a la derecha, que es menos 47 doceavos por 5 medios, menos 5 tercios, que es la diagonal a la izquierda, por menos 1. Como tenemos más, menos, más, ahora es menos 1, que es el cofactor multiplicado por. Ahora obviamos su columna y obviamos su fila y vemos que esta diagonal es 0 por algo, nos da 0, y esta diagonal que es menos, tenemos que es menos 3 por 5 tercios y tenemos un valor de menos 365 octavos. De la misma manera lo hacemos para el determinante adjunto para la variable b. Reemplazamos en la segunda columna, dado que esta es la columna de la variable b. Entonces de igual manera, mira, hacemos 1, 1, diagonal a la derecha es 0, 0 por 5 medios, diagonal a la izquierda es 5 tercios por 3, menos, cogemos el cofactor más, menos, más, tenemos el signo 5, que es el cofactor, lo mismo, tomamos estos elementos para obviarlos, si multiplicamos hacia la derecha, que es 1 por 5 medios, y la diagonal hacia la izquierda, que es 5 tercios por 0, que es 0, y nos da menos 35 medios. Ahora, para la tercera columna les reemplazamos los valores y hacemos el mismo proceso. Pero vemos que por cofactores también podemos hacerlo por columnas. Entonces vamos a tomar este como el primer cofactor y este como el segundo cofactor. De igual manera se cumple que el primero tiene que ser positivo, el segundo negativo y el tercero positivo. Pero como el tercero es 0, cualquier matriz multiplicada por 0 me da 0. Entonces para el primero tenemos que es 47 por 3, 47 menos sobre 12 por 3 y diagonal a la izquierda, que es 0 por menos 1, que es 0. Tomamos ahora este 1, lo mismo, obviamos su fila y obviamos su columna, y entonces ahora tenemos que multiplicar es
menos 1 por 3, menos 1 por 3, menos 5 por menos 1, o menos 1 por 5, y me da 55 cuartos. Y obtenemos cada uno de los valores de los determinantes adjuntos a la variable y el determinante del sistema. Según la regla de Cramer, las variables, por ejemplo, el voltaje en A es igual al determinante adjunto A sobre el determinante del sistema. De igual manera, el voltaje en B es igual al determinante adjunto a B sobre el determinante del sistema, y el voltaje en C es igual al determinante adjunto a C sobre el determinante del sistema, y ya como son valores, pues reemplazamos y encontramos nuestros valores y obtenemos los siguientes valores. Entonces aquí vemos que para cada uno de ellos pues simplemente reemplazamos los valores y obtenemos los voltajes en cada uno de los nodos. Y esta es la solución para este circuito y para estos nodos, donde ya conocemos el voltaje en A, conocemos el voltaje en B y conocemos el voltaje en C. Con esto podemos evaluar valores alternos, donde, por ejemplo, podemos evaluar la corriente I1, pues que no la conocemos, y ya sabemos que I1 es igual al voltaje en A, ya lo hemos definido antes, sobre el voltaje en B, sobre la resistencia 1. Y esto es igual, el voltaje en A es 8.11 voltios menos el voltaje en B, que es 3.11 voltios sobre 50 ohmios, y esto es igual a 8.11 menos 3.11 es 5 dividido en 50, pues simplemente me va a dar 0.1 amperio. Entonces fíjense que por acá corre 0.1 amperio, 0.1 amperio, y fíjense que por acá también corre 0.1 amperio, que es este, y por supuesto que la suma de las corrientes en un nodo de entrada deben ser a la suma de las que salen. Entonces, pues ahí podemos verificar que se cumplen las leyes de Kirchhoff para corrientes. Ahora vamos a mirar un fenómeno acá, a ver, vamos a evaluar el voltaje o la corriente I3, donde la corriente I3 es igual a el voltaje en C menos el voltaje en B sobre la resistencia, que es 30 ohmios, que es R3, y esto es igual, el voltaje en C es 2.44 voltios menos 3.11 voltios sobre la resistencia, que son 30 ohmios. Haciendo estas operaciones obtenemos lo siguiente, y es igual a 0.022 amperios negativo. ¿Esto qué significa? Que a pesar de que colocamos la corriente en esta dirección, pues el desarrollo nos dice que realmente la corriente va hacia acá. Y vamos a probarlo. Entonces, vamos a mirar que la I4 es igual al voltaje en C. Lo hacemos más compacto. El voltaje en C sobre R4. Es voltaje en C menos el voltaje en D, pero el voltaje en D es 0, ya habíamos hablado que esta es la referencia. Y esto es igual, el voltaje en C es igual a 2.44 voltios sobre R, es igual a 20, y esto equivale 2.44 sobre 20 es igual a 0.122 amperios. Y fíjense que de acuerdo a esta parte, pues simplemente tenemos que por acá pasa una corriente de
0.122 amperios. Por acá pasa una corriente de 0.1 amperio. Y como nosotros evaluamos la corriente hacia este lado, pues la corriente hacia este lado cambia de signo y nos quedaría 0.022. Y la suma de estas dos, fíjense, pues que nos convence y nos converge al valor de 0.122 amperios. Y con esto mostramos que la solución a través de Cramer pues es un proceso que nos ayuda bastante a evaluar estos datos casi sin lograr equivocarnos, y a otros valores alternos, por ejemplo como la potencia. Por ejemplo en R4 pues ya sabemos que es igual a la corriente por el voltaje. Ya tenemos el voltaje, tenemos la corriente, donde la corriente es igual a 0.122 por el voltaje, que equivale a 2.44 voltios, y esto es igual o aproximado a 0.3 vatios. Coloquemos aquí aproximado porque no es exactamente 0.3, y así podríamos evaluar todos los datos en cada una de las resistencias. Y con esto mostramos un proceso de solución a través de las leyes de Kirchhoff para corrientes o por nodos. Próximamente vamos a mostrar cómo estos valores son correctos con una simulación en el software que hemos trabajado acá, que es Cooks. Gracias y hasta una próxima.